¿Y si lo que llamas realidad no existiera hasta que tú la imaginas? Detente un instante. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves, lo que tocas, lo que sientes, ¿realmente está ahí afuera? ¿O es solo una proyección de tu mente interpretando ondas, frecuencias y vibraciones que traduce en formas, colores y sonidos? Jacobo Greenberg decía que lo que llamamos mundo no es más que una red de información que se manifiesta según la calidad de tu conciencia. Es decir, no percibes la realidad, la estás creando mientras la observas. Y aquí viene lo impactante: sin observador, no hay universo. Sin ti, no hay mundo. Tu mente es un laboratorio cuántico en funcionamiento permanente. Cada pensamiento que sostienes es una orden, un patrón energético que el campo de la conciencia interpreta como real. Pero si cambias el pensamiento, cambias el patrón. Y cuando el patrón cambia, la realidad se transforma. Entonces, ¿qué es real? ¿Lo que tus sentidos te dicen? ¿O lo que tu mente decide percibir? Piensa en esto. Cuando sueñas, todo parece tan vívido, tan tangible, que tu cuerpo reacciona como si fuera verdad. Tu corazón late más rápido, tu respiración se acelera, incluso puedes llorar. Pero al despertar, descubres que todo ocurrió dentro de tu mente. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ese sueño y lo que llamas vida despierta? Si ambos se procesan dentro de tu conciencia, ¿no podrían ser lo mismo, con distintos grados de lucidez? Jacobo lo llamó la matriz de la realidad, un tejido invisible donde todo está conectado. Cada emoción, cada imagen mental, cada palabra que pronuncias vibra dentro de ese tejido. Y ese tejido responde. Nada de lo que ves es estático. Todo es información vibrando. Tú eres el filtro que da forma, color y sentido a esa información. Cuando te sientes pleno, el mundo parece amable. Cuando estás en caos, todo se distorsiona. Pero no es el mundo el que cambia, eres tú. La mente humana es como un proyector que lanza imágenes sobre la pantalla de la existencia. Crees que el problema está afuera, cuando en realidad solo estás viendo una proyección interna. Por eso, cambiar el mundo empieza por cambiar la película. La realidad, tal como la percibes, no es algo que te sucede. Es algo que estás creando en cada segundo, en cada pensamiento, en cada emoción. Así que la próxima vez que mires el cielo, que sientas el viento o escuches tu respiración, recuerda, todo eso existe porque tú lo sostienes en tu conciencia. Tú eres el observador. Tú eres el creador. Tú eres el misterio que la realidad intenta comprender. No estás dentro del universo. El universo está dentro de ti. Esta frase, que parece una metáfora poética, es en realidad una descripción precisa del funcionamiento de la conciencia según Jacobo Greenberg. Y cuando la comprendes, todo cambia. Tus miedos, tus límites, incluso tu forma de entender la vida. Greenberg dedicó su vida a descubrir qué es realmente la mente. Y lo que encontró fue algo tan profundo que la ciencia apenas empieza a rozar. La existencia de una red invisible que une a todo lo que existe. A esa red la llamó campo sintérgico. Imagina una gigantesca trama energética, sin principio ni fin, donde cada partícula, cada pensamiento y cada emoción están entrelazados. Esa red no está afuera, flotando en el espacio, está ocurriendo ahora mismo dentro de tu conciencia. Tú no eres un ser separado observando el mundo. Eres un nodo dentro de esa red infinita, un punto de percepción que interpreta las vibraciones del campo y las traduce como realidad. Jacobo decía que cuando percibes un árbol, una montaña o una persona, no estás viendo algo que existe fuera de ti. Estás decodificando información del campo, igual que una antena capta una señal. Tu cerebro no crea la realidad, la interpreta. Y aquí está el misterio. Esa interpretación puede cambiar. Cuando cambias tu frecuencia emocional, tu manera de observar, tu nivel de conciencia, el campo responde. No porque tú lo manipules, sino porque tú eres el campo. Piensa en las olas del mar. Cada ola parece independiente,
pero todas pertenecen al mismo océano. Tú eres una ola de la gran conciencia universal, temporalmente diferenciada, pero inseparable de la totalidad. Cada pensamiento que generas crea ondas en el campo. Cada emoción se propaga, influye, transforma. Por eso, cuando meditas, oras o visualizas, no estás pidiendo nada al universo. Estás reordenando las ondas dentro del mismo tejido del que tú formas parte. Y cuando ese tejido cambia, tu experiencia del mundo también lo hace. La teoría sintérgica de Greenberg nos dice que toda percepción es una interacción entre dos realidades. Uno, el campo fundamental de información, perfecto y total. Dos, tu estructura neuronal, que selecciona y traduce esa información según tu estado de conciencia. Lo que percibes como mundo físico no es más que el resultado de esa danza, el diálogo constante entre lo infinito y tu mente. Así, cuando expandes tu conciencia, no accedes a otros mundos. Simplemente percibes más de la red que siempre ha estado ahí. Y entonces, la frontera entre tú y el universo comienza a disolverse. Jacobo lo dijo con claridad. El universo no es algo que te contiene, es algo que te sueña. Y cuando despiertas dentro de ese sueño, descubres que nunca estuviste perdido. Eres la red misma experimentándose a través de ti. Un fragmento de eternidad tomando forma humana para recordar lo que siempre fue. Conciencia pura. Tu mente no observa la realidad, la programa. Y cada imagen que sostienes en tu interior es una orden directa al universo. Durante siglos se nos hizo creer que imaginar era solo soñar despierto, una fantasía sin poder real. Pero Jacobo Greenberg demostró que la imaginación es mucho más que eso. Es el lenguaje con el que la conciencia le da forma al campo cuántico. Cuando imaginas, no estás inventando algo inexistente. Estás activando una posibilidad dentro de la red sintérgica. Cada pensamiento crea una vibración, y esa vibración viaja por el campo, buscando resonancia. Todo lo que tiene la misma frecuencia empieza a alinearse contigo, como si la realidad respondiera a tu llamado silencioso. Por eso, visualizar no es pedir. Visualizar es recordar. Recordar lo que ya existe en el campo, esperando a ser observado, sostenido, elegido. La emoción es la clave. La imagen mental abre la puerta, pero la emoción la hace real. Cuando sientes profundamente lo que imaginas, tu cuerpo lo cree. Tu sistema nervioso reacciona, tus células se reprograman, y el campo recibe esa señal como un hecho. Y cuando el campo lo siente como real, comienza a organizar la materia para reflejarlo. Todo comienza con una imagen. El arquitecto ve el edificio antes de construirlo. El músico escucha la melodía antes de tocarla. El ser humano crea su destino antes de vivirlo. Greenberg decía que la mente humana es un puente entre dos mundos. El mundo del pensamiento y el mundo de la experiencia. Visualizar es caminar por ese puente conscientemente. Es convertir la energía en forma. Pero aquí está el secreto que casi nadie entiende. No basta con ver la imagen. Hay que habitarla, sentirla, respirarla. No como si fuera un deseo, sino como si ya fuera tu realidad actual. Cierra los ojos. Imagina esa versión de ti que vive con plenitud, en paz, abundante, libre. Mírala, escúchala, siéntela. Y ahora, en lugar de observarla desde lejos, entra en ella. Siente su cuerpo, su respiración, su certeza. Permite que esa frecuencia te habite por completo. Eso que acabas de hacer no es fantasía. Es programación cuántica. Has cambiado tu vibración. Has emitido una nueva señal al campo. Y el campo, inevitablemente, responderá. Porque la mente no observa la realidad, la programa. Y lo que programas con fe, con emoción y con repetición, se vuelve inevitable. Así es como el universo traduce tu energía en eventos, coincidencias, encuentros y oportunidades. Todo comienza en tu pantalla interior. Porque lo que imaginas con intensidad, el campo lo interpreta como verdad. Y cuando el campo lo cree,
el universo se reconfigura para dártelo. Lo que sostienes en la mente se vuelve estructura en el campo. Esa es la ley silenciosa que rige toda creación. No es magia, no es casualidad. Es el mecanismo invisible de la conciencia manifestándose en 3 fases. Jacobo Greenberg lo explicó con una claridad sorprendente. La realidad se construye a partir de la interacción entre tu atención, tu emoción y tu repetición. 3 llaves que, cuando se alinean, convierten lo invisible en experiencia tangible. Primera fase, atención. La atención es el pincel con el que pintas la existencia. Donde colocas tu enfoque, la energía comienza a fluir. Si tu mente está dispersa, tu realidad también lo estará. Pero cuando concentras tu atención en una idea, una imagen o un propósito, el campo empieza a reorganizar su información alrededor de esa frecuencia. La atención es como una luz. Imagina que entras en una habitación oscura. Lo que iluminas existe para ti, lo que no, desaparece. Así funciona la conciencia. No puedes experimentar lo que no estás dispuesto a mirar. Por eso, todo cambio empieza en el acto de dirigir tu mirada interior hacia lo que quieres expandir. Segunda fase, emoción. La emoción es la corriente eléctrica que activa la forma. Pensar en algo sin sentirlo es como escribir en el aire. Pero cuando una idea se impregna de emoción, se vuelve magnética. El campo no responde al pensamiento vacío, responde a la vibración del sentimiento. Cada emoción es una frecuencia. El miedo contrae, la culpa bloquea, la gratitud expande, el amor ordena. Cuando te alineas emocionalmente con lo que deseas, comienzas a vibrar en coherencia con esa realidad. Y lo semejante atrae a lo semejante. El universo, siendo una red sintérgica, simplemente refleja esa vibración en forma de eventos, personas y sincronías. Tercera fase, repetición. La repetición es lo que convierte un pensamiento en estructura. Cada vez que repites una imagen, un mantra, una emoción, estás reforzando una ruta neuronal y un patrón energético dentro del campo. La constancia le dice al universo, esto es importante, esto es real. Y cuando el campo recibe esa señal con suficiente intensidad, responde con una nueva configuración de la materia. Atención, emoción, repetición. Estas son las 3 fases con las que la conciencia materializa su experiencia. Pero hay una cuarta, silenciosa, que lo sostiene todo, la fe. La certeza interior de que el proceso ya está en marcha, incluso cuando aún no ves los resultados. Esa confianza es la señal más poderosa que puedes emitir. Porque el campo no responde a tus palabras, responde a tu estado de ser. Recuerda esto. Lo que sostienes en la mente se vuelve estructura en el campo. Y lo que sostienes en el corazón, se vuelve destino. Tus pensamientos inconscientes también crean. Y eso es lo que casi nadie quiere aceptar. La mente humana no se detiene. Aun cuando crees que estás en silencio, tu mente sigue generando ondas, imágenes, emociones, órdenes que el campo interpreta como verdades. El universo no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo responde a la frecuencia que sostienes. Imagina por un instante que cada pensamiento es una semilla lanzada al suelo del universo. Algunas son semillas de amor, otras de miedo, pero todas germinan. Y cuando no eres consciente de lo que estás sembrando, el jardín de tu realidad puede llenarse de sombras. Jacobo Greenberg lo advirtió con claridad. El inconsciente colectivo y personal están siempre interactuando con el campo sintérgico. Eso significa que tus emociones reprimidas, tus traumas, tus pensamientos automáticos, también moldean la realidad que experimentas. No porque sean castigos, sino porque son energía activa. Cuando sostienes pensamientos de carencia, atracción o miedo, estás configurando el campo en esa dirección. Y el campo, obediente, te devuelve experiencias que confirmen esa vibración. Así, sin darte cuenta, comienzas a vivir dentro del reflejo de tu propio caos interior. ¿Cuántas veces has repetido mentalmente una preocupación,
y luego esa preocupación se hizo real. ¿Cuántas veces imaginaste lo peor y lo peor sucedió? Eso no fue coincidencia. Fue creación inconsciente. El peligro de no ser consciente es que sigues manifestando, pero sin dirección. Tu energía sigue fluyendo, pero sin propósito. Y el campo responde, pero sin armonía. Por eso, el verdadero trabajo espiritual no es solo visualizar lo que deseas. Es observar lo que estás creando sin darte cuenta. Es mirar hacia adentro con valentía y preguntarte, ¿desde dónde estoy vibrando? ¿Desde el amor o desde el miedo? La conciencia es la luz que disuelve las formas del inconsciente. Cuando observas un pensamiento, deja de dominarte. Cuando sientes una emoción reprimida y la aceptas, deja de proyectarse en el mundo. Y cuando comprendes que todo lo que te rodea es un espejo de tu mente, recuperas el poder de elegir. Porque el campo no te castiga, solo refleja. Si proyectas miedo, te mostrará escenarios para que veas ese miedo. Si proyectas amor, te mostrará caminos para expandirlo. No puedes dejar de crear, pero sí puedes elegir desde dónde hacerlo. Tus pensamientos inconscientes también crean. Por eso, cada vez que pienses, siente. Cada vez que sientas, observa. Cada vez que observes, despierta. Porque solo el que se observa, se libera. Y solo el que se libera, crea conscientemente. Cuando despiertas, el universo despierta contigo. Y en ese instante, todo cobra sentido. Durante tanto tiempo buscaste respuestas afuera. En libros, en maestros, en señales del cielo. Pero nunca te dijeron que el universo que buscas no está más allá, sino dentro de ti. El observador y lo observado son uno solo. Cada estrella, cada persona, cada pensamiento, es una proyección del mismo campo de conciencia que habita en ti. No hay separación, solo la ilusión de que la hay. Jacobo Greenberg lo comprendió. La realidad no es un escenario externo donde actúas. Es una extensión viva de tu propio ser. Y cuando el observador despierta, la realidad cambia su forma, su ritmo, su frecuencia. Porque tú eres el pulso que sostiene todo lo que existe. Piensa en esto. Cada mirada que das, da vida. Cada pensamiento que sostienes, organiza el campo. Cada emoción que abrazas, transforma la vibración de lo que te rodea. Tu conciencia no observa el universo. Tu conciencia lo crea. Esa es la revelación final. No estás dentro del universo. El universo está dentro de ti. Y cuando lo reconoces, desaparece el miedo. Desaparece la lucha. Desaparece la idea de que hay algo fuera de tu alcance. Porque comprendes que todo lo que existe está resonando contigo. El amor deja de ser una emoción y se convierte en la sustancia que sostiene la realidad. El silencio deja de ser vacío y se vuelve presencia. Y el tiempo deja de ser una línea, para volverse un instante eterno. Ese instante es la conciencia pura. El punto donde el observador se mira a sí mismo y reconoce que siempre fue la totalidad. Ahí no hay pasado ni futuro. Solo un presente infinito que respira a través de ti. Cuando despiertas, el universo despierta contigo. Y en ese despertar, todo lo que antes parecía imposible se vuelve natural. Los límites se disuelven. El yo desaparece. Y queda solo la experiencia pura de ser. Esa es la verdadera iluminación. No una meta, sino una comprensión. No un logro, sino un recuerdo. Recordar que nunca estuviste separado del todo. Que el amor que buscabas era tu propia esencia reflejada en cada forma. Entonces, miras el mundo, y ya no ves caos, ni miedo, ni pérdida. Ves la danza de la conciencia moviéndose a través de infinitas expresiones de ti. El árbol, el viento, las estrellas, los rostros. Todos son espejos de una misma verdad. La existencia observándose a sí misma. Y en ese momento, todo se vuelve sagrado. Porque entiendes que nada está fuera del uno. Y que tú, al despertar, has hecho que el uno despierte contigo. Visualiza, no para tener más,
sino para recordar quién eres. Porque lo que verdaderamente buscas no está en los objetos, ni en las metas, ni en los resultados. Está en la conciencia que observa todo eso. Esa conciencia que ha estado contigo desde el principio, silenciosa, paciente, eterna. Cuando imaginas con el corazón, no estás pidiendo, estás recordando. Recordando tu poder, tu origen, tu conexión con lo infinito. Y cuando lo recuerdas, todo lo que creías perdido vuelve a ti, sin esfuerzo. Jacobo Greenberg lo entendió. El universo no responde a tus deseos, responde a tu frecuencia. Por eso, cada imagen que sostienes en tu mente es un mensaje que el campo escucha. Si visualizas desde la carencia, el campo te devuelve vacío. Pero si visualizas desde la conciencia de unidad, el campo te devuelve plenitud. No se trata de atraer cosas, sino de despertar al Creador que siempre ha estado dentro de ti. El que no necesita controlar la realidad, porque sabe que Él es la realidad. Mira dentro de ti, donde no hay ruido, ni prisa, ni miedo. Solo un espacio de quietud infinita donde el todo se reconoce a sí mismo. Ahí está tu verdadero hogar. Ahí está tu poder. Visualizar no es imaginar lo que no existe. Es recordar lo que siempre fue real. Y cuando logras eso, la vida se convierte en un espejo perfecto de tu estado interior. Nada está separado. Nada está roto. Solo hay conciencia, desplegándose a través de ti. Así que cada vez que cierres los ojos y visualices, hazlo con devoción. No para cambiar el mundo, sino para amarlo. Porque cuando lo amas, el mundo cambia solo. Y ahora, detente un segundo. Respira. Siente el eco de tus pensamientos. Siente como cada emoción que emites se convierte en una vibración que transforma la red. Esa red eres tú. Ese universo que miras, también eres tú. Cuando comprendes esto, ya no hay camino que seguir, solo conciencia expandiéndose en infinitas direcciones. Y en ese instante, todo se ilumina. Visualiza no para tener más, sino para recordar quién eres. Porque cuando recuerdas, el universo recuerda contigo. Y el ciclo de la creación se completa. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti despertó hoy, no lo dejes aquí. Compártelo con otros, para que más mentes despierten al mismo campo del que todos venimos. Y si sientes que este es tu camino, suscríbete. No para seguir un canal, sino para seguir la expansión de tu propia conciencia. Porque cada video, cada palabra, cada reflexión, es una puerta más hacia ti mismo. Recuerda, visualiza, y el universo recordará contigo.